Buenos días, apreciados estudiantes. Continuaremos con nuestro curso de anatomía humana. Mi nombre es Greta Irasi. Hoy vamos a hablar de los aspectos del aparato locomotor. Veremos la anatomía del sistema esquelético, la fisiología del sistema esquelético, el sistema articular, la anatomía del sistema muscular y la fisiología del sistema articular. El objetivo es identificar las principales estructuras anatómicas del aparato locomotor y enumerar y comentar sus funciones. Entonces, el aparato locomotor está conformado por un sistema esquelético, un sistema muscular y un sistema articular. El sistema esquelético, a su vez, está formado por cartílagos, huesos, ligamentos y tendones. Los huesos aproximadamente son 106, de esa forma está constituido el esqueleto humano, pero a veces vamos a encontrar huesos inconstantes o supernumerarios llamados sesamoideos o bornianos. Son huesos que no aparecen en forma constante y digamos que es un hallazgo más que todo radiológico. Aquí tenemos un hueso sesamoideo y aquí tenemos huesos bornianos, que son huesos que, digamos, como huesos de relleno en la bóveda craneal. Los huesos se clasifican según su forma en 4 tipos: huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Aquí tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos largos predominan la longitud sobre la anchura y actúan como palancas en el movimiento. Desde el punto de vista estructural, están conformados por una epífisis que corresponde a los extremos del hueso y está formado principalmente por un hueso esponjoso, y en los pequeños espacios están llenos de médula ósea roja, que es donde se forman las células de la sangre. La diáfisis o cuerpo es un tubo hueco constituido por un hueso compacto, y la metáfisis, porción que une la diáfisis con la epífisis. Tiene además un cartílago articular, capa fina de cartílago que recubre la epífisis, un periósteo, que es una membrana externa que recubre la superficie del hueso, y un endósteo, que es una membrana fibrosa que recubre la cavidad muscular. Aquí la tenemos. Aquí tenemos entonces las epífisis, que son los extremos, la diáfisis. Entonces, en la parte de la epífisis, con la unión con la diáfisis, vemos entonces ese tejido rojo o médula roja, ósea roja, que corresponde al sitio donde se fabrican las células rojas. Entonces vemos también en la diáfisis esa médula amarilla ósea que está formada por tejido adiposo. También vamos a ver aquí el cartílago articular, aquí el cartílago epifisiario, y entonces, como vemos, pues predomina lo largo sobre lo ancho. Esto es un hueso largo. Después tenemos los huesos cortos, son aquellos en los que no predomina ninguna de las 3 dimensiones, por lo que se presenta un aspecto cúbico. Su función es transmitir fuerzas, como por ejemplo los huesos que podemos mencionar que son huesos cortos, son los huesos del carpo, que corresponde a la muñeca, que se llaman huesos carpianos. Después tenemos los huesos planos, que son aquellos en los que las 2 dimensiones son más o menos iguales y la tercera es más pequeña. Actúan como protectores de órganos para la inserción también muscular, como por ejemplo los huesos del cráneo, que son huesos planos, y el omóplato, que es un hueso plano también. Después tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos en los que las 3 dimensiones son diferentes, como por ejemplo los huesos que tenemos en las vértebras. Entonces los huesos de las vértebras son huesos irregulares y los huesos de la cara también son huesos irregulares. Las vértebras, como ven, tienen diferentes formas y bueno, más adelante vamos a describir las características de cada una de ellas.
Entonces, dentro de nuestro vocabulario tenemos huesos sesamoideos, que son huesos pequeños insertos en los tendones, más o menos conocidos como la rótula, y los bornianos o suturales aparecen en el cráneo por la degeneración de las suturas en las distintas a las normales, dando lugar a los huesos supernumerarios. Aquí tenemos entonces ejemplos de huesos largos. Entonces fíjense que en la parte de la médula amarilla hay como un canal por donde va a discurrir las arterias, los nervios y las venas que van a nutrir al tejido óseo. Aquí tenemos el periósteo, que es la parte externa, y el endósteo, que es la parte interna. Aquí tenemos la parte del hueso compacto, aquí tenemos el cartílago articular, aquí tenemos huesos irregulares, como son los huesos de la vértebra, los huesos cortos y los huesos planos. Desde el punto de vista de su estructura microscópica, los huesos están formados por tejido óseo que a su vez deriva del tejido conjuntivo. La parte dura del hueso está constituida por tejido óseo compacto y se encuentra sobre todo en la diáfisis de huesos largos. Ahí es la parte más sólida del hueso. El hueso poroso que ocupa la epífisis de los huesos largos se conoce como tejido óseo esponjoso y contiene numerosos espacios que pueden estar rellenos de médula ósea. Además de eso, los huesos están constituidos o están digamos, en continua remodelación y están formados principalmente por un 45% de sales minerales, ya sea fosfatos y carbonatos de calcio, un 25% de agua, un 30% de materia orgánica que está formada por proteínas, básicamente por fibras colágenas. Además, el tejido óseo presenta unos canales por los que pasan los nervios, las venas y las arterias. Esos canales se denominan canales de Haber. El tejido óseo está formado por 3 células principalmente. Estas son los osteoblastos, que son las encargadas de la formación de la matriz ósea mediante el depósito de fibras colágenas. Los osteocitos, que se denominan así, o sea que posteriormente van a ser estos osteoblastos maduros, o sea, digamos que son los huesos, las células óseas inmaduras, y los osteoclastos, que son las que se encargan de la destrucción del hueso. Acuérdense que está en constante remodelación, constante cambio. El esqueleto humano se divide en dos grupos. El esqueleto axial, que está formado por el cráneo, la columna vertebral y el tórax, y el esqueleto apendicular, que está formado por las extremidades superiores, la cintura escapular, las extremidades inferiores y la cintura pelviana. Ahora vamos a ver los huesos del cráneo, que son huesos planos. Los huesos de la cabeza están formados por huesos del cráneo y huesos de la cara. Los huesos del cráneo están formados por el hueso frontal, el hueso occipital, el etmoide, que no lo vemos por aquí, el efenoide, que se ve una parte por aquí del efenoide, los parietales, que son 2, y los temporales, que también son 2. La cara está formada por 14 huesos, 6 de ellos pares, como los lagrimales, los nasales, los maxilares superiores, los cigomáticos, los cornetes y los palatinos. Y 2 impares, como el vómer, el maxilar inferior o mandíbula. En la cabeza hay otros 7 huesos, 6 de ellos se localizan dentro del oído y el último es el hioide, que se encuentra en el cuello y generalmente se presenta en forma aislada, sin conexión anatómica con otros huesos. Los huesos de la columna vertebral o espina dorsal es una estructura articulada que se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis. Está formada por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Las cervicales, la primera se denomina atlas
que es la que sostiene el cráneo y permite que la cabeza se mueva de arriba hacia abajo, y la segunda se denomina axis y permite que la cabeza gire de derecha a izquierda. Entonces aquí vemos esta imagen, las 7 cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares y las sacrocoxigias que no están fusionadas y forman una sola estructura. Entonces aquí tenemos que las vértebras tienen un cuerpo, el cuerpo vertebral, que es la zona más voluminosa de la vértebra de forma redondeada u ovalada, que le da solidez a la columna. Aquí la tenemos. Tenemos las apófisis espinosas, que se encuentran en la parte posterior de las vértebras. El arco, aquí están las espinosas. El arco vertebral, que está formado por las apófisis o prominencias óseas. Las apófisis articulares es donde se articulan las vértebras con otras. La apófisis transversa, que se encuentra en ambos laterales de las vértebras. Estas son las transversas. Y el foramen ovar o agujero vertebral, que es por donde pasa la médula espinal. ¿Se acuerdan que esa era la cavidad vertebral cuando vimos cavidades? El tórax está formado por 24 costillas dispuestas en pares. 20 de ellas se unen por detrás a la columna vertebral y por delante al esternón. La 11 y la 12 no se articula por delante, por lo que se denomina costilla flotante. El esternón es un hueso situado en la cara anterior del tórax que se divide en 3 partes: manubrio, cuerpo y apéndice. Entonces aquí vemos, además de ver la clavícula y el omóplato, que no se ve bien aquí porque está en la parte posterior. Las clavículas con forma de S se unen por uno de sus extremos con la parte superior del esternón y por el otro de sus extremos con el omóplato, formando lo que se conoce los hombros o la cintura escapular. Los omóplatos o escápulas son huesos planos situados uno a otro lado de la espalda, justamente a nivel de los hombros, donde se articula con el húmero y la clavícula. Las extremidades superiores están formadas por 30 huesos y se dividen en cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. La porción más proximal o carpo está formado por 8 pequeños huesos llamados escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La zona media o metacarpo está formado por 5 huesos metacarpianos y la porción más distal se extiende en los dedos, que está formado por 14 huesos denominados falanges, 2 en el primer dedo y 3 en el resto. Entonces aquí la vemos, las falanges, los huesos del carpo. Aquí está el ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapecio, y vemos como el miembro superior entonces se divide en la región escapular o la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Las extremidades inferiores son 31 huesos en cada extremidad. Está formado por el cinturón pélvico, muslo y rodilla, pierna y pie. En el pie entonces vamos a tener los huesos del tarso, 7 huesos llamados cuboide, escafoide, 3 cuneiforme, astrálago y calcáneo. Los metatarsos, que son 5 huesos también largos, y las falanges, que son 14 huesos largos en cada pie. 2 en el primer dedo y 3 en el resto de los dedos. Bueno, con esto terminamos la parte de generalidades de la anatomía. En la próxima entrega vamos a conversar sobre el sistema muscular, para finalizar ya con las 3 primeras diapositivas que tienen que ver con el sistema
las generalidades de la anatomía. Bueno, muchas gracias y espero que sea de su provecho.